Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Hemos tenido una reunión informal para intercambiar reflexiones sobre el momento político, el compañero Pablo Iglesias y yo mismo. Hemos llegado a acordar que estamos de acuerdo en el diagnóstico de lo que está sucediendo en este momento. A pesar de que a mí me encantaría poder contar con gente con Alberto, no puedo decir lo mismo con respecto a Izquierda Unida, desde el respeto. Y tenemos nociones distintas de lo que significa la unidad popular. En cualquier caso, creo que es positivo que hablemos y que sigamos intercambiando pareceres, porque eso creo que de una u otra manera ayudará al cambio político en nuestro país. Oiga, no pueden ustedes intervenir. Evacúenlos. Son detenidos. Continuamos con las preguntas dirigidas al señor ministro de Interior. Ruego silencio, por favor. Bueno, pues la valoración es la misma que hizo el señor Monedero, compañero de su partido, ¿no? Que la responsabilidad política se conjuga dimitiendo. Las declaraciones de Zapata son absolutamente inadmisibles, que en España alguien se esté metiendo con víctimas del terrorismo o con niñas cruelmente asesinadas o bueno, incluso pues con trágicos acontecimientos históricos y masacres como el Holocausto, pues creo que es incompatible con el ejercicio de la función pública. Pero bueno, yo creo que al final muchos ya decíamos antes de que Podemos llegar a las instituciones que debajo de cierto barniz de transversalidad se ocultaba una radicalidad de la que ya iban haciendo gala. Ya ahora lo veremos a la hora de gestionar y a la hora de relacionarse con los ciudadanos y con los medios de comunicación. Creo que en este país deberían preocuparnos más, y debería preocupar más a la Fiscalía quizá, las cuentas en Suiza y las cuentas en Andorra que las cuentas de Twitter. En cualquier caso, respeto a las decisiones tanto de los órganos jurisdiccionales como en este caso de la Fiscalía. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Recuerdo en cualquier caso que la Fiscalía depende jerárquicamente del Gobierno. Mire, permítame una licencia personal, permítame que le presente a Kira. Kira, que como muchas mascotas, es mi mascota, es miembro de mi familia. Y cuando viaja lo hace en el transportín, en la bodega del avión y previo pago de las tasas. ¿Puede usted asegurarnos, señor ministro, que hace lo mismo con su perra Lola? Y que... Muchas gracias, señora diputada. Si este es el nivel del control al Ministerio del Interior por parte del Grupo Socialista, es para preocuparse. Buenos días, Resistencia. Saludos, bienvenidos a La Cafetera. Un club, una iglesia, una parroquia, una religión. Os habla un tío en pijama desde el centro de Madrid en un día que se presenta soleado. ¿Qué calor va a hacer si ya está haciendo calor? Y eso que esta noche ha sido fresquita. Aquí se lo digo a nuestros amigos, los expatriados, a quienes saludamos en primer lugar, que siempre observan con nostalgia lo que ocurre en nuestro país y para los que este programa supone un hilo de Ariadna, un hilo de conexión con sus raíces, con sus amigos, con su familia. Somos Radio Expatriado, la radio de los que tienen su corazón aquí, pero tienen sus manos laborando en el exterior o estudiando. Hoy vamos a hablar con uno de ellos, precisamente, Ibai Arvide, hablaremos con él. Vamos a hablar con Juan López Duralde también, porque sabéis que se están celebrando las primarias de ECO y
en fin, se va a elegir al candidato al Congreso de los Diputados, a la presidencia, por parte de ECUE. Bueno, vamos a ir hablando de todo esto, pero dejadme en primer lugar que saludemos, como digo, a los expatriados, a quienes están fuera, a aquellos que se conectan en diferido, a todas esas personas que no pudiéndose conectar en directo, pero lo descargan, lo escuchan después en el coche, paseando, corriendo. Y, por favor, seguid enviándome las fotografías a Twitter, a Facebook, donde queráis, porque es que me encanta, me fascina. Hay gente de pronto que me envía una fotografía, dice, estoy pescando, y se le ve con la caña de pescar, con el echado ahí en un lago. Digo, me dais más envidia, os empiezo ya, esto es detestable. Pero luego hay otros que se bajan el programa y lo están escuchando en la consulta del dentista, en la sala de espera. ¡Ay, este programa sirve de compañía! Y me alegra un montón. Así que, en ese interés por conectarnos todavía más, he abierto un apartado postal. Un apartado postal. Me fui a la oficina de correos, como cada vez que alguien me hacía un envío. Me estaban llegando las cartas. Cuando eran certificadas, Correos me hacía recorrerme la mitad de Madrid, con el sol a plomo. Así que me fui a la oficina más cercana y le pregunté, oye, ¿tenéis apartados postales? Que son unos buzoncitos que tienen allí y que tú pagas una cuota y te dan una llavecita. Y digo, a ver, ¿cuál tenéis libre así que sea fácil de entender? Para que los expatriados me envíen postales. Para que enviéis postales, cartas manuscritas, cosas hipster, así, a la antigua, manualidades, regalos, jamones, en fin, todas esas cosas. Ayer cuando dije esto, que lo dije de broma, o sea, no tenéis que enviar jamones, es una forma de hablar metafórica. Tampoco les recomiendo al Partido Popular que no envíe cajas de puros ni sobres llenos de dinero. No sería bueno, no sería bonito, me haría sentir mal un rato. Pero cuando lo dije, decía María eso, jamones, que vengan jamones. Es una broma. No vaya a ser que luego alguien se anime de verdad y no están los tiempos para andar desperdiciando el dinero. Pero postales, cartas, cosas así, a la antigua, a la vieja usancia, como yo. Apartado postal 18018. Más sencillo imposible. Apartado postal 18018. En el 2880 de Madrid. Apartado postal, tenéis que poner Radiocable en Internet. Apartado postal 18018. Y luego 28080 de Madrid. Ahora lo voy a poner en Twitter, ya lo he puesto esta noche durante un rato, y entonces la gente me decía, ¿te vas a hinchar a recibir postales? Pues postales de sitios por los que paséis, con bonitos poemas, en fin, vuestros recuerdos, ya sabéis. Iba a decir ropa interior, ese tipo de cosas, pero seguro que hay alguno que me la envía. No, es para que mantengamos esa vía de comunicación. Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias. Vamos a hacer un repaso de lo que nos acerca hoy la prensa, de cómo enfoca hoy la prensa, y para eso vamos a contar con ayuda. Vamos a contar con ayuda, como decía antes, de Ibai Arvide, que sabéis que es expatriado, vive en Atenas, en Grecia, y nos puede ayudar a hacer un análisis de lo que de verdad está ocurriendo allí, fuera, lejos de el foco este que sitúan los medios de comunicación españoles y que uno no sabe muy bien cuando los lee, si están hablando más por necesidad, por deseos, que realmente por actitud analítica de lo que está ocurriendo, ¿no? Porque todo se hace con una lectura interna, básicamente para zurrarle a Podemos y a los partidos de izquierdas. Bueno, ¿qué está ocurriendo exactamente en Grecia? Lo hablaremos con Ibai Arvide, y ahora vamos a hablar dentro de un ratito también con Juan López Duralde para que nos cuente cuál es el proceso ese que están viviendo dentro de ECUO y que nos hable de la confluencia, porque sabéis que hay una enorme polémica en torno a si los partidos deben ir juntos bajo las mismas siglas a las elecciones generales, y en esto hay un cierto debate. Esta Izquierda Unida con Podemos ayer tuvo una reunión y no logran ponerse de acuerdo. Bueno, pues vamos a tratar de analizar todo eso. ¿Ya habéis hecho que sea trending topic? Ya estamos de trending topic. La cafetera Primarias ECUO. La cafetera Primarias ECUO. Eso por una parte. Así que a partir de ahora, Félix, Vladimir, Enrique Quesada, Tito Alfón Libertad, Nacho Hernández, Cora Stop Tip, Sander, Monse Merino, Dejaví 360, Rojo hasta la médula, El Pingue, Rafael Domingo, Celemín, tantos amigos que se incorporan en directo, a los que ya estoy observando a través del chat de Spreaker y de Twitter. Dice Carlos Rodríguez, dice, yo te voy a enviar una foto a tamaño real de Maruenda para que la uses cuando Minifer se porte mal. Pobrecito mío, a ver si me lo vamos a traumar. Claro, es que esto, tú fíjate, lo dices en broma, pero yo soy un ser humano y luego llego a casa. Y entonces, mi hijo todavía es pequeño, no está viendo la tele cuando me enfado con Maruanda o cuando tengo algún enfrentamiento así, ¿no? Pero, por ejemplo, mi madre sí, o mis primos,
o pues, mis amigos de Castellote o gente, y me llaman y me dicen, oye, pero ¿qué te ha pasado? ¿Estás bien? Pero esto... Entonces es una doble frustración, porque dices, por una parte, no sé, si tienes una bronca en tu oficina nadie la ve, pero si tienes una bronca en televisión, al final, y más en este caso, ¿no? Que dice, pero ¿y por qué no le has contestado? Digo, por favor, dejadme vivir, si suficiente tengo ya con acordarme de cómo se respira por las mañanas. Buenos días a todos. Ah, bueno, y luego está la polémica esta que ha surgido, no sé muy bien de dónde. No me han ofrecido presentar ningún programa en Onda Cero. Sé que ha surgido algún comentario en algún sitio de radio, en algún blog o alguna cosa así, alguien lo ha recogido en Twitter y entonces de pronto anoche se desencadenó un debate sobre una supuesta oferta. A mí no me consta nada, sinceramente, algo me habría llegado, ¿no? Pero luego se abrió un debate sobre, pero vamos a ver, ¿cómo sería la cosa? ¿Se perdería independencia? ¿Cómo sería ese trasvase? Bueno... En este programa tenemos una máxima, que es, si llegásemos a ese río, que está por ver, no es este concretamente porque ya os digo que yo no tengo ninguna noticia de eso y algo me habría llegado, pero si llegamos a ese río ya veremos cómo se cruza, ¿no? Porque también se abrió el debate sobre, pero es como los anunciantes, ¿condicionan los anunciantes el contenido del programa? En realidad no, y os lo digo sinceramente, yo he trabajado muchísimos años en la SER, muchos años, con Iñaki, con Ana Pastor, con Mame Mendizábal, con gente muy seria y muy rigurosa, ¿no? Y siempre se me ha permitido un altísimo grado de independencia. Yo nunca he tenido la sensación de haber sido coartado con Ángeles Barceló, ahora lo veis en Hora 25. Jamás, más bien al contrario, siempre he tenido una sensación absoluta de libertad. Lo digo porque en los grandes medios se puede trabajar con un alto grado de libertad. Es evidente que cuanto más gente te escucha, más presiones hay por todos los frentes, ¿no? Pero sucede lo mismo que el debate sobre la publicidad. Algún día en este programa habrá que poner publicidad. Lo que pasa es que hay una enorme distancia entre meter publicidad de un fondo buitre y meter publicidad de una marca de café, por ejemplo, ¿no? Quiero decir que hay muchos espacios y hay muchas formas de hacerlo y hay muchas formas de que no suponga una distorsión y que a nadie le moleste. Yo creo que, como dice Rafa Guti ahora mismo en Twitter, mientras haya transparencia, lo planteemos, haya debate y se puede decir, oye, pues esto incomoda, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Cómo lo percibís? ¿Qué os parece? No tiene por qué ser negativo, ¿no? Y es verdad que la naturaleza de este programa hace que o bien yo caigo fulminado algún día por los madrugones estos que me estoy pegando, como dice Rafa Guardiola, café venezolano, por lo menos para darle un disgusto a Maruenda o algo así, o de Bolivia, ¿sabes? No sé, pero es evidente que este programa necesita crecer y vamos creciendo poco a poco. Ya tenemos un apartado postal, tenemos un número de teléfono para que enviéis vuestros mensajes de WhatsApp, 627-002-002, mensajes de WhatsApp, 627-002-002. Vamos creciendo poco a poco, tenemos una tienda donde vendemos tazas, en fin, la cosa va. Bueno, necesitamos 2 o 3 personas que nos echen una mano para resumir los contenidos, porque luego os podéis imaginar, o sea, cuando termina el programa tengo que hacer un pequeño resumen, subirlo al diario.es, a Radio Cable, después ponerlo, en fin, es un pequeño lío y todo esto necesita ayuda. Hay que prever las entrevistas del día siguiente, preparar los cortes de audio, en fin, no os voy a llorar las penas, pero que esto requiere un trabajo. Y cuanto más lo profesionalicemos, mejor será y más espacio tendremos para estas cosas, para dedicar a hablar de la vida, de, en fin, las vacaciones, los jamones que me habréis enviado aquel día. Cuando, no sé, y lo que estoy esperando es que surja un matrimonio de los del chat o de los de Twitter, alguien que se reencuentre, que tengamos una bonita historia de amor aquí para contar a nuestros hijos. Escuchas La Cafetera. Dice Monse Córdoba, dice Fernando, esto se te va de las manos. Sí, se nos está yendo un poco de las manos. Bueno, ahora ya poniéndonos serios, tenemos muchas cosas de las que hablar. Os agradezco muchísimo la compañía y en unos segundos vamos a comenzar con ese análisis de la actualidad, con ese resumen de la actualidad en este tiempo tan convulso, tan interesante que está viviendo la sociedad global, porque no solamente se está dando en España, desde las primaveras árabes se ha vivido una enorme convulsión en todo el mundo que se ha manifestado de diferentes formas, con diferentes grados de éxito, pero desde luego que todas han catalizado una gran transformación social. Así que vamos a hablar ahora con alguien que de esto sabe mucho, Juan López Duralde, y le preguntamos un poquito qué es lo que está ocurriendo en esas primarias de ECUO. Escuchas La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia. No estás solo. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com.
Dice Conan de Cimeria, tú eres un cachondo. Dice, un día podrías poner a Maruenda en vez de Iñaki Gabilondo para iniciar el programa. Sí, se puede montar gorda. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Take a walk with me to where you wanna be. Take a walk in the park, but don't go after dark. What you wanna see, where'd you wanna be, what you wanna know, where'd you wanna go when you go. Bueno, se están viviendo importantísimos movimientos en la izquierda y uno de ellos es las primarias que se están celebrando en estos días precisamente en Equo. Por eso utilizábamos ese hashtag hoy, la cafetera primarias Equo, que ya habéis conseguido que sea trending topic, la cafetera primarias Equo. Se está viviendo, como digo, estas primarias. Juan López Duralde, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿y en qué consisten exactamente, Juan? Pues estas primarias las realizamos como hacemos siempre en Equo, porque nosotros todos los cargos, tanto internos como nuestros candidatos y candidatas, los elegimos en elecciones primarias. Esto consiste en que tanto los afiliados y las afiliadas como los simpatizantes y también aquellas personas que han querido participar y apuntarse al censo y que no son de Equo, pues elijan a la persona que encabezará las listas de Equo para las elecciones generales, en caso de que fuéramos en solitario, o en su caso, quién será el representante de Equo en las confluencias en las que estamos trabajando. Tú estás también en esa lista compitiendo por las primarias. Sí, efectivamente. Yo soy uno de las tres personas, de los tres candidatos, y desde luego aspiro, y por eso me presento, a representar a Equo en estas elecciones generales, a ser la cabeza de lista. Oye, Juancho, has mencionado la confluencia. ¿Vosotros ya tenéis decidida la forma en la que asistiréis? ¿Si optáis por la confluencia de partidos políticos? No, nosotros lo que tenemos decidido es que la confluencia es la mejor opción, la mejor herramienta en este momento de cambio político que se avecina, o que nosotros entendemos que se avecina, ¿no? Ir en una candidatura de confluencia, es decir, ir juntos todas las fuerzas del cambio, creemos que puede ser una opción que aspire realmente al gobierno de la nación, ¿no? Y por eso nosotros estamos trabajando para que todas las fuerzas podamos unirnos por encima de las dificultades que indudablemente hay y que todo el mundo conoce, pero creemos que sería difícil explicar a nuestros votantes y a la ciudadanía en general pues que no hayamos sido capaces de alcanzar una candidatura común. Y en ese sentido, ¿qué te parece la reunión que mantuvieron ayer Pablo Iglesias y el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón? Parece que no llegaron a un acuerdo. ¿Tú crees que esto se puede resolver? ¿Tú crees que debería ser resuelto? ¿Crees que deberían acudir juntos también? ¿Que deberían sumarse? Bueno, se están produciendo muchas conversaciones a la vez. Yo decía el otro día que en este espacio que nosotros llamamos de cambio hay un hervidero de conversaciones de unos con otros, etcétera, ¿no? Yo mismo estuve también hablando con Alberto Garzón hace solo unos días con respecto de todo esto. Y indudablemente lo primero es que es muy bueno que Pablo y Alberto se sienten y dialoguen y hablen, porque yo creo que lo que todos y todas deseamos es que realmente se pueda alcanzar esa candidatura en la que todos quepamos, y en ese sentido el diálogo es bueno. Es cierto que hay dificultades, obstáculos, no sé bien cómo definirlo,
pero también es cierto que los obstáculos se pueden salvar con voluntad, ¿no? Y esperamos que haya esa voluntad y que podamos conseguir esa candidatura, que como digo, creo que la diferencia electoral será grande. Si somos capaces de ir todos juntos, yo creo que estamos aspirando a formar gobierno, ¿no? Y creo que no debemos renunciar, no tenemos el derecho a renunciar y, como digo, pues la ciudadanía no lo perdonaría. Mira, dice el Pingue, dice, qué necesario es un partido como ECUO, qué poca cancha se les da en los medios. Bueno, después de haber acudido en confluencia vosotros en la Comunidad de Madrid, sí habéis obtenido un cierto espacio, ¿no? ¿Sí ha mejorado en ese sentido o no? Sí, nosotros estamos muy satisfechos de los resultados que hemos obtenido en las elecciones municipales, donde ECUO ha entrado, es decir, concejales de ECUO han entrado en una quincena, en 15 capitales, no solo en Madrid, y además estamos jugando un papel determinante en el cambio de gobiernos municipales. Por ejemplo, en Valladolid, donde hay una concejala de ECUO que de alguna manera rompe la mayoría del Partido Popular, en Vitoria, donde el voto del concejal de ECUO ha sido clave para desalojar a Maroto, y desde luego en Madrid, de Inés Abonés, pues es una persona clave en el gobierno de Manuela Carmena, o yo estoy convencido de que lo va a hacer. Por lo tanto, nosotros contentos de estos resultados y de haber, creemos, modestamente haber sabido entender lo que la ciudadanía estaba en este momento reclamando, y que estamos convencidos de que sigue siendo esa misma reclamación la que nos hacen de cara a las próximas elecciones generales. De ahí que nosotros tengamos claro, y esto, fíjate, hablamos de primarias, los 3 candidatos a las elecciones primarias estamos de acuerdo en esto, es decir, no hay diferencias entre nosotros, en el sentido de que sería una pena que tuviéramos que ir en solitario y que no consiguiéramos esa candidatura, ¿no? Vais a tener un debate, me están diciendo por Twitter que va a ser retransmitido por streaming el sábado. No, el debate fue el sábado pasado, efectivamente, se retransmitió por streaming y está por ahí. Yo creo que en la web de ECUO se puede encontrar grabado para quien le interese, para quien quiera conocer nuestros perfiles y nuestros discursos, pues está ahí subido en la página web, y bueno, como todo lo que hace ECUO, pues es abierto y público, ¿no? Sí, efectivamente, lo he entendido yo mal. ¿Y cuándo tenéis la votación? ¿Cuándo es finalmente? ¿Cuándo se cierra? La votación está abierta desde el martes, y porque fundamentalmente el voto es online, el voto es por internet, y durará hasta mañana a las 11:59, es decir, hasta última hora de la noche de mañana, y previsiblemente el lunes se conocerá el resultado. El resultado de las primarias que se están viviendo en ECUO. Pues Juan López Duralde, te agradezco muchísimo, Juan, como siempre, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Gracias por darnos voz, Fernando. Un abrazo. Un abrazo. Voy leyendo los tuits a toda marcha, y entonces pues me voy encontrando con que no los entiendo la capacidad lectora. Bueno, pues ya sabéis que se están jugando esas primarias, se están celebrando esas primarias en ECUO, en el Partido Verde Español, y con esa vocación también de confluencia. Es que este debate ha estado, sabéis que lo comentábamos ahora con Juan López Duralde, ha estado sobre la mesa precisamente porque ayer se produjo la reunión entre Pablo Iglesias y Alberto Garzón. De aquella reunión, la imagen que salió fue una imagen, digamos, un tanto incoherente, porque Alberto Garzón salió diciendo que la sensación era buena y la necesidad de llegar a acuerdos alta. Hemos tenido una reunión informal para intercambiar reflexiones sobre el momento político, el compañero Pablo Iglesias y yo mismo. Hemos llegado a acordar que estamos de acuerdo en el diagnóstico de lo que está sucediendo en este momento. Hoy no lo encontraréis, en todo caso, en las portadas de los periódicos, porque no llevan el asunto, pero también compareció Pablo Iglesias y dijo que no hay acuerdo, y además de una forma dijo, con Alberto Garzón podría llegar a un acuerdo, no así con Izquierda Unida. A pesar de que
A mí me encantaría poder contar con gente con Alberto, no puedo decir lo mismo con respecto a Izquierda Unida, desde el respeto. Y tenemos nociones distintas de lo que significa la unidad popular. En cualquier caso, creo que es positivo que hablemos y que sigamos intercambiando pareceres, porque eso creo que de una u otra manera ayudará al cambio político en nuestro país. Esto es interesante porque quiere decir que yo pensaba que la situación entre Pablo Iglesias y Izquierda Unida se había conseguido destensarse, ¿no? Pero se percibe que sigue existiendo la misma tensión y, por lo tanto, si Alberto Garzón no consigue limar esas asperezas, difícilmente se podrá llegar a algún tipo de confluencia. Lo que es cierto es que Podemos defiende utilizar sus siglas, ¿no? Y en este momento, veremos a ver, pero en este momento parece poco probable que renunciase a sus siglas para acudir a unas elecciones generales bajo otro paraguas, como la han hecho, por ejemplo, en Madrid. Sabéis que se llamaba Ahora Madrid, pero estaba... Bueno, que os voy a contar a vosotros que... Pero bueno, por si alguien no lo sabe, en Ahora Madrid confluyeron diferentes partidos políticos, entre los que estaban Podemos, algunos miembros de Izquierda Unida, alguna corriente, estaba también Equo, que se juntaron y fueron bajo las siglas de Ahora Madrid, unas nuevas siglas, ¿no? Bueno, pues parece que esto a nivel nacional no sería reproducible, por lo menos con la información que tenemos hasta este momento. Pero como digo, no esperéis encontrar eso en las portadas de los periódicos, porque es un debate que se está produciendo en el seno de la izquierda, pero que no lo llevan hoy en las portadas. El periódico El Mundo: Rajoy busca apoyo electoral compensando los recortes, diseña una estrategia para dedicar nuevas partidas de gasto a colectivos especialmente afectados por los ajustes. Montoro planteará su oferta económica a los funcionarios en 3 semanas, dice el periódico El Mundo. Y también la Fiscalía pide que se cite a Zapata por un delito de humillación a las víctimas. Esto lo llevan varios periódicos y me gustaría que lo comentásemos. Pero vamos a poner primero sobre la mesa la información y después os doy mi opinión y la separamos para que luego no haya disputa. Pablo Casado, sabéis, el portavoz del Partido Popular se refirió a este asunto, al asunto de Zapata, después de que la Fiscalía haya citado a este concejal por un delito de humillación a las víctimas. Me parece un poco exagerado, ahora lo vamos a comentar, pero Pablo Casado se pronunció. Bueno, pues la valoración es la misma que hizo el señor Monedero, compañero de su partido, ¿no? Que la responsabilidad política se conjuga dimitiendo. Las declaraciones de Zapata son absolutamente inadmisibles, que en España alguien se esté metiendo con víctimas del terrorismo o con niñas cruelmente asesinadas o bueno, incluso pues con trágicos acontecimientos históricos y masacres como el Holocausto, pues creo que es incompatible con el ejercicio de la función pública. Pero bueno, yo creo que al final muchos ya decíamos antes de que Podemos llegar a las instituciones que debajo de cierto barniz de transversalidad se ocultaba una radicalidad de la que ya iban haciendo gala. Y ahora lo veremos a la hora de gestionar y a la hora de relacionarse con los ciudadanos y con los medios de comunicación. No le han valido de nada las disculpas ni renunciar a la Concejalía de Cultura, dice el periódico El Mundo, porque la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al juez Santiago Pedraz que cite a declarar como imputado al edil de Ahora Madrid, Guillermo Zapata, por estos comentarios que publicó hace 4 años en Twitter. Dice que ven ellos un delito de humillación a las víctimas. Y así fue preguntado por ello Pablo Iglesias y se pronunció de esta forma. Creo que en este país deberían preocuparnos más, y debería preocupar más a la Fiscalía quizá, las cuentas en Suiza y las cuentas en Andorra que las cuentas de Twitter. En cualquier caso, respeto a las decisiones tanto de los órganos jurisdiccionales como en este caso de la Fiscalía. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Recuerdo en cualquier caso que la Fiscalía depende jerárquicamente del Gobierno. Pues esto es llamativo, porque efectivamente la Fiscalía depende del Gobierno, lo cual da que pensar sobre el manejo que se está haciendo de este asunto, el manejo que se está haciendo. No lo lleva El País en su portada, sí lo lleva el periódico El Mundo, no lo lleva tampoco el periódico ABC, pero sí lo lleva el periódico La Razón. La Fiscalía pide imputar a Zapata por humillar a las víctimas en sus tweets, dice. Y en esto quería hacer un comentario. Yo sabéis, y con la discrepancia de muchos de vosotros, lo sé, me consta, y lamento que discrepemos, pero a veces se produce, no siempre vamos a estar de acuerdo en todos los temas. Sabéis que fui muy crítico con los mensajes publicados, ¿no? Sin embargo, siempre sucede exactamente lo mismo, ¿no? Y no me arrepiento de hacerlo, ¿eh? Yo fui crítico y lo sigo defendiendo, creo que hay ciertas actitudes pero es un debate que ya tuvimos y que ya he manifestado mi opinión y de la que he escuchado además vuestra discrepancia, y la he escuchado con absoluta, me parece lo lógico y me parece además perfecto que no tengamos la misma postura.
Porque además tenéis razón en una cosa, en lo que siempre sucede en este país. ¿Cómo se aprovecha el Partido Popular? ¿Cómo se aprovecha cada vez que encuentra una fisura a la que agrandar y donde meter el dedo, ¿no? Cada vez que lo encuentra. Así que lo que hace de 2 días era una posición relativamente firme, después de ver la victimización, la utilización, lanzar a la Fiscalía en contra, las permanentes declaraciones sistemáticas del Partido Popular por tierra, mar y aire, resulta tan cansino, resulta tan agotador, que yo digo, ya certezas ya no me caben ningunas, porque había quien decía, es que no se puede sacrificar a Guillermo Zapata porque después lo que van a pedir es más sangre. Creo que lo decía Antón Losada en Twitter. Y efectivamente, es que son insaciables, llegan a ser insaciables. Ya ha renunciado a la Concejalía de Cultura, ni más ni menos. Si se ha quedado de concejal en un barrio. Es que ¿qué más quieren? ¿Qué más pueden pedir? Bueno, pues siguen una y otra. Y da igual, aunque dice Miguel Ángel, es que es nauseabunda la utilización del tema de Zapata. Y tienes absolutamente toda la razón. Yo creo que las cosas hay que debatirlas, que las cosas se puede discrepar, pero la utilización permanente llega a ser tan agotadora, y creo que es lo que siempre le ocurre al Partido Popular, que llevando en la esencia, pudiendo tener algo de razón, de pronto lo que demuestran es un enorme interés por la utilización de los asuntos, ¿no? Lo cual lo convierte en intratable. En fin, un pequeño comentario que quería hacer al hilo de esto. Bueno, La Razón sigue RQR. El sobrino de Carmena, 87.800 euros de indemnización pública por trabajar 8 meses. No sabemos si es que resulta que hay un sobrino de Manuela Carmena. Dice, el coordinador de la alcaldía dejó su cargo en industria en el año 2006 y se fue a exteriores en 2007 tras cobrar por el despido. No sé qué le preocupa a La Razón, si es que Manuela Carmena actuó de jueza o de intermediaria o de yo qué sé. Pero, en fin, lo lleva a su portada. También, las mejoras de los funcionarios a mitad de julio. Montoro asegura que se devolverá la paga extra cuando haya margen. La economía española crece a un ritmo del 4%. Y Rajoy encarga un plan urgente contra la corrupción. Primera reunión del comité de dirección del PP tras los cambios. Foto muy presidencialista. En primer plano desenfocado Moragas y Mariano Rajoy, como si estuviera liderando la reunión, parece que ha encargado un plan urgente contra la corrupción. La cuestión es si se puede abordar un plan contra la corrupción o debiera abordarse una refundación integral. Hay un rincón donde importa lo que opines tú. Es una radio diferente y llena de noticias y de blues. Es medio clandestina, el secreto lo guardas tú. Puedes seguirnos en las redes o en radiocable.com. Menudo tiarro, politocracia. ¿Cuántos me recuerdos me traen sobre vosotros esta sintonía que tanto os gusta? Todas las mañanas conecta y opina tú también. En la cafetera tú puedes seguir siempre informando. Fernando Berlín a través de las redes radiocable.com. Hola Fernando y Resistencia. ¿Me podéis explicar por qué debería alegrarme que la economía española crezca un 4%? Gracias. En la cafetera con Fernando Berlín. En la cafetera. Compañera, dile un momento a este hombre que lo odiamos. Díselo. Díselo. ¿A quién? ¡Uy, que me estás jodiendo la grabación! ¡Mierda! Ya no puedo. Sí, sospecháis bien, es Menudo Tiarro enviando un mensaje de WhatsApp al 627-002-002 aquí, en la cafetera. It starts with an itch and a tingle, and then it builds and expands. And suddenly, all at once, my legs won't let me stand. I scratch till my fingers go numb, but my skin never bleeds. A silent accomplice waits and feeds. Radiocable.com. Ibai Arvide, Atenas, Grecia, buenos días. Hola, buenos días.
Ibai, minuto y resultado, porque ¿alguien ha sido doblegado? ¿Se puede hablar en estos términos? Porque es que aquí lo están presentando de esta forma. No, yo creo que no. Bueno, por dos motivos. Por una parte, porque al final, a pesar de que los acreedores y Grecia habían dicho que iba a haber acuerdo, que el acuerdo era inminente, finalmente ayer el FMI bloqueó una vez más el acuerdo. En todo caso, si se hubiera llegado a firmar la posición de Tsipras, la proposición de Tsipras, a mí me da la sensación de que no ha habido, de que esta cesión, esta claudicación por parte del gobierno griego que se está vendiendo no se ajusta a la realidad. Básicamente porque el plan de Tsipras consiste en sustituir las medidas de austeridad que venían siendo aplicadas hasta ahora por una reforma fiscal que penaliza básicamente a las rentas más altas y a los turistas. Lo que hay, es verdad, y en este sentido es un tanto político que los acreedores podrían apuntarse, es que este acuerdo permitía que no haya una significación del impago. Es decir, los acreedores, con Merkel a la cabeza, han aceptado desde hace 2 días que Grecia tiene derecho a reestructurar su deuda, que su deuda es insostenible, pero a través de este acuerdo lo que hacían era una pequeña victoria simbólica, en el sentido de que Grecia no ejercite su soberanía de manera explícita impagando al FMI como sugirió hace un par de semanas. En esto ha habido un giro de 180 grados. 180 grados, tú mismo lo decías en Twitter. Realmente, ¿a quién se le iba a ocurrir que Merkel podía decir que se podía reestructurar la deuda, ¿no? Ha habido un giro evidente. Sí, efectivamente. Y ante esto, digamos que la visión neoliberal dice que ya en 2012 hubo una quita y que esto no significa ninguna novedad. Yo aquí querría hacer un matiz. No es lo mismo una quita desde arriba que una reestructuración fruto del conflicto desde abajo, como está planteando Grecia. Es decir, no es lo mismo una quita que deciden los acreedores para revalorizar su deuda, en tanto que es impagable, la pueden reducir para que esa misma deuda tenga más valor en el mercado, que una deuda que se consigue reestructurar fruto precisamente de provocar un conflicto político. Porque en la Unión Europea y el FMI han sido o mantienen una política, digamos, de por un lado un discurso público y por otro lado una flexibilidad que suelen acabar aceptando, pero suele consistir básicamente en evitar los conflictos políticos dentro de los países. A España, por ejemplo, le han permitido no realizar un recorte de 25.000 euros, que es 25.000 millones de euros, perdón, durante los 2 últimos años, para que la conflictividad social no aumente. En el caso de Grecia es exactamente la contraria. Es la primera vez que un país fruto del conflicto, y precisamente no para evitarlo, sino que fruto del conflicto, consigue una relajación. En este sentido, una quita desde abajo, un impago desde abajo, o sea, una reestructuración desde abajo. Desde luego, lo que toda la crisis está demostrando, Ibai, es que finalmente a Tsipras, que se le había presentado aquí, la prensa le había presentado como un personaje antisistema radical, pero lo cierto es que las negociaciones son intensísimas. No debía estar tan dispuesto a abandonar el euro y abandonar la Unión Europea y a romper con todo, ni con el modelo de Estado ni nada, cuando lo están llevando a estos límites de negociación, ¿no? Sí, es que de hecho decir que Syriza quería salir del euro o amenaza con salir del euro y tal es directamente mentir. Es decir, Yanis Varoufakis, antes de ser antes de ser ministro, era profesor de economía. Él precisamente es el primer economista que desde las filas de la izquierda radical, digamos, de un partido o ligado a un partido, a una idea de un partido, digamos, a la izquierda de la socialdemocracia en Europa, es el primer economista, como decíamos, que ya en el año 2010 empieza a plantear que la salida del euro no es una solución para Grecia. Esto es una ruptura, digamos, con la tradición de los partidos a la izquierda de la socialdemocracia, que habían planteado siempre la equivalencia de salir del euro con una mayor soberanía. Yanis Varoufakis lo que dice es no, salir del euro no nos plantea, no nos dota directamente de mayor soberanía, en tanto que Grecia no es una estructura económica independiente. El tener una moneda propia no implicaría que de repente Grecia corte sus lazos de interdependencia con la Unión Europea, y por lo tanto lo que hay que hacer es cambiar la eurozona, es cambiar Europa antes que salir del euro, ¿no? Y esto ya lo decía Varoufakis desde el año 2010, es decir, su elección como ministro demuestra una apuesta clarísima
Y Cándido Méndez dijo aquí que Tsipras había engañado a los griegos presentando un ilusorio mundo donde tenían soberanía, cuando la soberanía en realidad es compartida. ¿Allí hay sensación de engaño? No. Es decir, en Grecia obviamente no tiene una posición unívoca respecto a Tsipras, es una sociedad plural en la que hay diferentes voces, pero todas las encuestas señalan, todas, incluso las encargadas por los partidos y por los diarios de derechas, que son todos casi aquí, todas señalan que Tsipras ahora mismo superaría con creces la mayoría absoluta en el caso de que haya elecciones, es decir, que el aumento popular a Syriza y a Tsipras en concreto como figura no ha dejado de aumentar desde enero. Por lo tanto, sensación de engaño diríamos que no. ¿Y cómo observas a la gente, a la ciudadanía? ¿Sensación de derrota frente a la Troika, al FMI, hay? ¿O sensación de victoria? ¿Existe un sentimiento? Tú dices, es una sociedad muy plural, pero ¿se palpa algo? Pues curiosamente, mira, estos días por aquí, por Atenas, es muy curioso porque hay muchísimos medios internacionales, centenares de medios internacionales, y los griegos en el centro les observan con un cierto escepticismo y con una cierta sonrisa irónica, digamos, porque los griegos no tienen la sensación de estar viviendo unos días tan cruciales como los periodistas decimos que están siendo estos, ¿no? Tienen la sensación de que todas las semanas son cruciales, de que todos los días son cruciales y de que el día D ha pasado, el que decían que iba a ser el día D ha pasado tantas veces que lo miran con una cierta distancia. Es decir, ha habido un cierto desapego de lo que es la actualidad más rabiosa para centrarse en una visión un poco más general, que es una visión que sigue consistiendo en tener un país en el que se ha desmantelado la sanidad pública, en el que es difícil la supervivencia día a día, en el que la renta per cápita ha bajado muchísimo y por lo tanto lo que tienen es un cierto escepticismo respecto a lo que decimos los periodistas que pasa, ¿no? Y tienen razones para tener escepticismo, porque creo que los corresponsales allí tienen una enorme presión por hacer una lectura en clave nacional, los corresponsales que se envían desde España, por hacer una lectura en clave nacional de lo que allí está ocurriendo, ¿no? Sí, exacto. Basta ver cualquier noticia referida a Grecia en los medios españoles, casi cualquiera, digamos, para entender que los medios están más interesados en utilizar a Syriza para golpear a Podemos, es decir, utilizar a Syriza como mal ejemplo, entre comillas, para que no se vote a Podemos. Pero esto no es algo que lo diga yo. Ayer el propio Tsipras en Twitter decía que los acreedores que están bloqueando el acuerdo están pensando más en en España y en Portugal o Irlanda que en Grecia. Es decir, están utilizando Grecia como ejemplo para imponer la tesis neoliberal conocida como TINA, There is no alternative, ¿no? Para demostrar que otra forma de gobernar en Europa no solo no es posible, sino que puede traer consecuencias mucho peores que la actual crisis. Se está utilizando de una manera, yo creo, muy legítima, porque esto lo que origina es por culpa por los conflictos internos en otros países, un sufrimiento enorme a gran parte de la población griega. Decías en tu cuenta de Twitter, te estás jugando muchas cañas, creo, con algún que otro periodista, porque ahí la gente apuesta por el corralito como si se hubiera dado ya, ¿no? Aquí, ha habido un efecto contagio entre los medios internacionales muy curioso, por llamarlo de alguna manera, y es que ningún medio internacional quería ser el que se perdiera el corralito, mientras quienes vivimos aquí y trabajamos aquí habitualmente decíamos a todos nuestros colegas y a todo aquel que nos quisiera escuchar que no iba a haber ningún corralito. Los medios internacionales importantes empezaron a mandar enviados especiales para estar aquí el lunes pasado y grabar el corralito. Esto produjo una bola de nieve que hizo que incluso medios que no hablaban, que ni se habían planteado, acabaran enviando a periodistas para cubrir ese corralito que todos sabíamos que no iba a pasar, y efectivamente el lunes todas las grandes cadenas internacionales abrieron con la noticia de que en Grecia no había corralito. Es decir, la noticia fue que no había noticia, la noticia era que era
Esto produjo una cosa muy curiosa, y es que la consigna generalizada fue: si no hay corralito, pues vamos a hablar de pensiones, entrevista a jubilados. Y el lunes por la mañana en el centro de Atenas era una locura la cantidad, pero realmente una locura la cantidad de cámaras que había buscando declaraciones de jubilados. En una calle, en Nacinás, que es una de las calles centrales donde está el mercado central de Atenas, yo vi en un mismo momento 5 equipos internacionales de televisión entrevistando a jubilados prácticamente en 100 metros de distancia, todos ellos. Pues Ibai Arvide, uno de nuestros expatriados. Ibai, te agradezco muchísimo, de verdad, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Nada, gracias a vosotros. Un saludo muy fuerte. Radiocable.com. I was an island before you came along. Put your boat in my sand, hand in my hand, your heart in my songs. I was a fighter. En este país necesitamos más curiosidad para no dejar de hacernos preguntas y más valentía para responder a esas preguntas honestamente. En este país se defienden mucho los colores de la camiseta como si esto fuera el fútbol y no lo es. Hola Fernando, ¿por qué nadie habla de la reunión que tiene Rusia y Grecia en San Petersburgo? Justamente después de esa reunión fue cuando el FMI decidió inyectar los 3.000 millones, así de rapidillo. Y nadie está hablando de las reuniones que tienen entre Rusia y Grecia, porque geopolíticamente y es una de las partes más importantes, y a Rusia le encantaría tener unas bases ahí de la OTAN quitadas y poner las suyas. Claro, este mensaje que enviabas a través de WhatsApp al 627-002-002, 627-002-002. Allí te conectas a nuestro grupo de WhatsApp y enviáis estos mensajes de audio, ¿no? Audio, 30 segundos, no más. Tenías mucha razón en esto que dices, ¿no? Aquí hay una clave. Es verdad que están en una negociación, Grecia y la Troika, el Fondo Monetario Internacional, Bruselas, etcétera. Y es una negociación que es sensible y que por lo tanto se puede romper. Y a nadie le sorprendería que terminase rota. Pero es significativo que Estados Unidos haya sido el primero en decir que de rupturas nada. Y no porque tenga una enorme preocupación por lo que le pueda ocurrir al euro, a Europa, a los países del sur de Europa, lo que pueda arrastrar Podemos. Os podéis imaginar que eso no está entre la agenda inmediata de Barack Obama. Lo que pasa es que la posición geopolítica de Grecia, imaginaos que la Unión Europea decide romper con Grecia y Grecia se alinea con Rusia y cambia su estrategia político-militar. Y en esa alineación encontramos no solamente una sustitución de bases, sino la presencia en pleno Mediterráneo de un nuevo eje, ¿no? Así que muy difícilmente se va a consentir eso. En el caso de que se produjera una ruptura, que puede pasar, pero sinceramente, por mucha teatralización que haya, sería difícil, pero puede pasar. Puede pasar, porque en una negociación puede pasar siempre cualquier cosa, ¿no? Siempre hay una de las partes que puede entrar en implosión durante la negociación, en locura espontánea y terminar dinamitándolo todo. Pero, sinceramente, sería una sorprendente anomalía en Europa. Sería una sorprendente anomalía, porque ¿de qué forma Estados Unidos va a consentir eso? No puede consentir. Y no solamente ya por todos los desequilibrios financieros que se producirían inmediatamente, ¿no? Así que todos están jugando fuerte porque saben que tienen muchos aspectos sobre los que negociar. Grecia no está negociando solamente bajo la solidaridad o porque a Europa esté esperando solamente cobrar su deuda. Está esperando cobrar su deuda, pero no solamente es eso. Se están jugando muchos otros intereses, ¿no? Y todavía quedan unos días hasta final de mes, hasta el martes. Por lo tanto, todavía se puede estirar la negociación. Ya se ha salvado en algunas ocasiones. Al pie del abismo se ha salvado la negociación, así que no es nada descartable que termine sucediendo exactamente lo mismo. Ayer pareció que había un principio de acuerdo, después parece que no, y veremos a ver de aquí al martes, ¿no? En todo caso, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. ¿Qué es eso que dice el INDE? Que los jubilados ahora cobran parte de la pensión en especie porque viven en una casa, que no tienen que pagar hipoteca ni nada. Claro, ni que se la hubiera regalado él.
viven sin hipoteca porque ya la han pagado, como mis padres que tuvieron que tener 2 y 3 empleos para poder pagar la hipoteca. Vamos, menudas lindezas. Baby, come back. No, I don't wanna be free. Buenos días, cafeteros. Quería hablar de la bandera del Partido Socialista en relación a la película de Clint Eastwood, Bandera de nuestros padres, que parece que se han olvidado las banderas de nuestros abuelos. Ayer puse un tuit porque en este mensaje escuchábamos un retrato, pero en todos los que vamos escuchando a lo largo del programa estoy absolutamente fascinado. No me sorprende porque lo esperaba, pero la altura de los mensajes es notabilísima. Algunos mensajes sintetizan perfectamente cuál es el sentir de los ciudadanos, pero son de una precisión absolutamente formidable, vamos. Estoy encantado con este sistema que hemos encontrado para introducir la voz de la resistencia en antena. 627-002-002. Apunta este número de teléfono. Además, da igual en qué lugar del mundo estés porque es vía WhatsApp. No tienes que dejar un mensaje en el contestador automático. Tienes que enviar un mensaje de audio en WhatsApp. Que sabéis que hay un microfonito, lo pulsas y lo grabas y lo sueltas. 627-002-002. No diréis que no es fácil. Que mi interés... Estuve llamando a todos mis amigos a ver si podía conseguir un número de estos. Ayer me preguntaban, oye, ¿pero cómo has hecho que sea un número tan sencillo? Hay una cosa que yo no sabía que existía, que se llaman números Gold, que son unos números que tienen reservados las compañías que tú compras, que tiene un precio especial, ¿no? En este caso valía 60 euros, creo. Y entonces me dieron a elegir varios. Me dijeron, mira, hay estos 3 libres y podrías elegir uno de estos 3. Entonces me parecía que era útil para vosotros pero yo me fui a una tienda, compré un teléfono allí en la tienda, otros 70 euros, que luego fueron 100 por una equivocación que hubo, en fin, pero bien, no estuvo mal, y con una conexión tal, eso es lo que nos ha costado la línea telefónica, alrededor de 100 euros. Y luego está el apartado postal, que han sido otros 113 euros, creo, un año de apartado postal para que enviéis las cartas, los jamones, los regalos, los cohechos, todas esas cosas ya los vais enviando allí y ya se los vamos pasando arriba al verá, los vamos centralizando, ¿sabéis? Los bolsos de Louis Vuitton, todo eso. Me han dicho que en el buzón, aunque es pequeño, cabe de todo. Me han dicho, lo ponemos... Oye, no, pero esto es muy útil, porque resulta que es que los apartados de correos los tenéis en cualquier sucursal de correos, ¿no? Son unos buzoncitos que hay allí metalizados y tú pagas y te dan una llave. Y entonces cuando te llega un paquete que no cabe o que viene con una... Además los tienes muy cerca de casa porque las oficinas estas son las que tienes de proximidad. Que lo malo es que a mí me tocaba ir a la central cada vez que me llegaba un certificado. Pero aquí si llega un certificado me envían un SMS. Así que podéis enviar los certificados si tenéis, no sé, una casa en la sierra que queréis darme. En fin, todo ese tipo de cosas pues cabe en el buzón, ¿sabes? Bueno, muchas gracias. Así nos vamos a marchar. Estás escuchando La Cafetera, el programa donde nos juntamos un buen grupo de resistentes, pero antes de que nos marchemos me vais a dejar la anécdota del día. La protagoniza el perro de Fernández Díaz. ¿Sabéis que hay una polémica montada sobre cómo viaja el perro del ministro del Interior? Si viaja en clase preferente o lo llevan en la bodega como el resto. Ayer lo sacó una diputada del Partido Socialista y amenaza con volver a sacarlo todas las veces que pueda. Mire, permítame una licencia personal, permítame que le presente a Kira. Kira, que como muchas mascotas, es mi mascota, es miembro de mi familia. Y cuando viaja lo hace en el transportín, en la bodega del avión y previo pago de las tasas. ¿Puede usted asegurarnos, señor ministro, que hace lo mismo con su perra Lola? Y que... Muchas gracias, señora diputada. Si este es el nivel del control al Ministerio del Interior por parte del Grupo Socialista, es para preocuparse. Esta fue la anécdota del día. No solamente hubo esa. Resulta que ayer irrumpieron en el Congreso de los Diputados, lo tendría que haber puesto de apertura, lo he puesto en la sintonía del principio, pero irrumpieron en el Congreso de los Diputados escoltas de Euskadi, muy molestos por las promesas que les había formulado el gobierno. Son antiguos escoltas de protección privada que actuaban en el País Vasco y en Navarra durante los años más duros de ETA, y fueron desalojados ayer del Pleno del Congreso de los Diputados. Ese colectivo acusaba al Partido Popular de incumplir las promesas de recolocación que les hicieron cuando la banda dejó de actuar. Me parece tan enormemente simbólico. Oiga,
no pueden ustedes intervenir. Evacúenlos. Son detenidos. Continuamos con las preguntas dirigidas al señor ministro de Interior. Ruego silencio, por favor. Bueno, hoy es el cumpleaños de Miguel Montejo. Feliz cumpleaños, Miki. Que lo celebres bien. Te estás haciendo mayor. Miki, te estás haciendo mayor. No dejes que la mayoría de edad invada también el cerebro. Enfrentémonos a eso. Es un amigo mío de la infancia que me envían ahora un SMS, que es oyente de este programa. Aquí sabéis que lo primero es la resistencia, luego las amistades, pero como es miembro de la resistencia, igual que otros que cumplen años y siempre los felicitamos en antena, pues aquí sucede igual. Bien, son las anécdotas del día. Muchísimas gracias a todos. Nos vamos. Mañana más. Si lo estás escuchando, no estás sola. Gracias a todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ah, Luis Carlos, que también es su cumpleaños. Felicidades, Luis Carlos González, el mío también. Cachis en la mar, tengo que bajarme a Marilyn cantando el cumpleaños feliz. O mejor, llamamos a una de nuestras musas y que nos lo cante, para que lo tengamos archivado. Gracias a todos, un placer. Adiós, hasta mañana. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore. No como uma espécie de palavra de Deus, pero sencillamente como uma palavra de um ser humano preocupado com o ser humano. Yeah, I can't do this alone anymore, 'cause I'm no good on my own anymore. What did I do to deserve this? What did you do to me? Baby, come back. No, I don't wanna be free. Oh, baby, come back. No, I don't wanna be free. No, 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 baby, come back. No, I don't wanna be free. Fernando, lo del perro del ministro lo has dicho como adjetivo.